Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. La vida, la salud, los recursos para venirnos a reunir, para exaltarte, para aprender de ti, Señor. Amado Padre, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, que a mí me ayudes a expresarla correctamente, Señor, con claridad, Padre. Que sea nuestro entendimiento reformado, Señor, renovado. Que seamos transformados, Señor, para que podamos ser de luz y de sal en la sociedad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vemos la cuarta sesión. Hemos estado viendo la temática de política y religión. Los temas que en teoría no deberías discutir en la mesa. Aquí lo vamos a discutir en la mesa, en la cocina, en la iglesia. Y hemos estado platicando acerca de la necesidad de por qué hay que hablar del tema, ¿se acuerdan? Porque la Biblia nos da una directriz en cuanto a cómo se debe de llevar a cabo el tema de gobierno. Y la ignorancia está ocasionando que los cristianos tengan una participación política equivocada y que no podamos representar al Señor correctamente. Y habíamos platicado en la segunda sesión que el gobierno necesita de religión, ¿se acuerdan? Vimos en la segunda sesión, religión y política son inseparables porque el gobierno necesita de religión para determinar lo que es bueno o malo, lo que es justo o injusto, correcto o incorrecto, y así poder emitir sus leyes, juicios y castigos. Sin ese marco de creencias básicas que nos ayudan a conformar nuestra cosmovisión para poder emitir los juicios de valor, no podemos funcionar para poder gobernar, ¿sí? Habíamos platicado que las creencias básicas religiosas dan forma a las diferentes cosmovisiones, las cuales necesitamos para interpretar nuestra realidad y poder emitir los juicios de valor, ¿sí? Y habíamos comentado que el orden moral, el orden social, se obtiene de la definición de la realidad, cómo opera, cómo es la realidad, y el ideal a alcanzar. Y hemos puesto el caso de la tentación, ¿se acuerdan? Que Dios le había dicho a Adán y Eva: si comes de ese fruto vas a morir. Le está dando una definición de la realidad y le está poniendo el ideal: quédate conmigo, gobierna sobre la tierra, sigue en unión conmigo. Y viene la serpiente y dice, le cambia la definición de realidad: no vas a morir. Y le cambia el ideal: serás como Dios, conocedor del bien y del mal, ¿sí? Entonces es lo que de esa definición de la realidad, del cómo es, cómo funciona, y ese ideal al alcanzarse desprende el orden moral, ¿sí? Y consecuentemente estos elementos, la definición de la realidad, el ideal a alcanzar, el orden moral, son partes de los que son componentes de las diferentes cosmovisiones, es lo que le da forma a las diferentes cosmovisiones. Y vimos por qué cómo las diferentes cosmovisiones definen el orden social y político, y cómo al inicio Dios quería que en su ideal, en su diseño original, que la verdad, su verdad y su propósito, es decir, su ideal, definiera la cosmovisión del ser humano. Pero el hombre le cambió por la mentira y cambió el ideal de Dios por los inspirados por Satanás. Y con eso empezamos a creer
Desorden. Sí. Y hemos platicado que por eso mismo toda cosmovisión es de inspiración espiritual. Y hay una cosmovisión, una religión que es inspirada por Dios y otras cosmovisiones o religiones que son inspiradas por Satanás. Habíamos platicado de la cosmovisión cristiana, eso es una que es inspirada por el Espíritu Santo, y la cosmovisión que es la humanista, la escolástica y la pagana que habíamos platicado la vez pasada. ¿Sí? Entonces, toda cosmovisión es de índole espiritual y es la forma en la que, habíamos platicado que es la forma en la que Dios o el príncipe de este mundo controlan a los seres humanos, ¿se acuerdan? Con la cosmovisión, qué fuerte. Pues tiene sentido. Tu forma de pensar va a determinar tu forma de actuar. ¿Sí? Y eso nos lleva a algo muy importante que quiero que entiendan y que vamos a ver a lo largo de todo esto. El poder espiritual, es un poder ideológico. La manera en que los entes espirituales gobiernan sobre las personas de esta tierra es por medio del poder ideológico, de cambiar y moldear tu forma de pensar para poder controlar tus acciones. De ahí la importancia de reformar nuestros pensamientos con la palabra de Dios para no ser controlados por la forma de pensar del enemigo. ¿Sí? De ahí la importancia de la enseñanza, la lectura y la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Y por consecuentemente, el ser humano ha adquirido una mentalidad que está diseñada por el hombre y por eso el príncipe del mundo gobierna sobre la gente de este mundo en su forma de pensar. ¿Sí? Consciente el enemigo de que este marco de creencias religiosas, la que define nuestra cosmovisión, el enemigo ha atacado el corazón de nuestra cosmovisión. Y ¿se acuerdan que habíamos platicado? ¿Qué es lo que ha atacado el enemigo? Las bases. Sí. O sea, ha atacado el fundamento, y un fundamento importantísimo que es el relato de Génesis. Habíamos platicado. Y habíamos platicado que si se refuta el relato de Génesis, si no es verdad, entonces toda nuestra cosmovisión se viene abajo. Sí. Y hay gente que hemos platicado lo que sucede cuando tratas de mezclar la religión humanista con la religión cristiana, haciendo ver, no, es que Dios utilizó la evolución, los 6 días fueron simbólicos, y hace que la religión cristiana, que la cosmovisión cristiana sea inefectiva, inservible. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes, de hecho. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar la guerra espiritual aprendiendo apologética, las bases de nuestra fe, porque creemos lo que creemos. También exponiendo la mentira de la evolución. Tiene un montón de fallas la evolución, pero la problemática es que no te las enseñan en la escuela ni en la universidad. ¿Sí? También mostrando el orden de Dios en términos naturalistas. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que tú puedes conocer a Dios y conocer de Él, de su orden, por medio de las cosas hechas, de manera que el hombre no tiene excusa? ¿Sí? Y el hombre intuye cómo funcionan las cosas por cómo son hechas y por el contexto. Así como tú sabes, por ejemplo, no tomaste ningún curso de capacitación para saber cómo tomar un cuchillo correctamente. Digo, lo agarras del mango y sabes cómo utilizarlo. Porque ¿quién te enseñó? Porque es el diseño de cómo son las cosas, cómo fueron creadas, te dice cuál es la normativa a seguir para poderlas utilizar correctamente. ¿Sí? Entonces podemos utilizar eso, mostrar el orden de Dios en términos naturalistas. Ya hemos platicado que toda violación a la norma de Dios va a tener consecuencias negativas. ¿Sí? Y platicábamos, por ejemplo, con respecto a la actividad sexual. O sea, si todos obedecieran la orden de Dios de que el sexo se mantuviera dentro del matrimonio, no habría enfermedades sexuales. ¿Están conscientes de eso? Todos. ¡Oh! ¿Por qué? Porque las normas de Dios vienen a traer orden, armonía y desarrollo correctamente. Y tenemos que contrastarlo también con el evangelismo. ¿Por qué con el evangelismo? Porque a final de cuentas, pasar de una cosmovisión humanista a una cosmovisión cristiana es una conversión religiosa, chicos. Sí. ¿Y qué requieres para que se haga una conversión religiosa? Tienes que compartir el evangelio. Por eso Jesús predicaba: arrepiéntete, deja esas creencias. ¿Sí? Y cree en el evangelio. ¿Sí? Al cambiar tus creencias básicas, fundamentales, sucede un cambio religioso, una conversión. Por eso la importancia del evangelismo. ¿Sí?
En este taller vamos a hablar en esta sesión vamos a hablar, dejando esas temáticas atrás, pero basándonos en ellas, vamos a hablar de la cuestión de la autoridad en el gobierno. Y esto, para que podamos entender esto, en teoría ya debieron haber visto el taller de autoridad. ¿Quién ya lo vio? Ya lo vi. Ya lo viste, genial, ya lo vieron. Bueno, está publicado en la página de Minas, voy a basar en eso. Es un tema profundo, chicos. Es muy importante que lo vean. Aquí solamente voy a dar una repasada para partir de ahí para explicar qué onda con la autoridad que Dios le ha dado al gobierno. ¿Sí? Y comenzando con esto, en la concepción bíblica de la autoridad, y menciono concepción bíblica porque como las diferentes cosmovisiones van a arrojar una concepción diferente en cuanto al uso y manejo de la autoridad. Y es importante que lo entiendas porque vamos a platicar de ellas, de cómo conciben la autoridad, cuál es su origen y demás, y cuál es el resultado de las diferentes cosmovisiones en cuanto al tema de la autoridad. Aquí vamos a partir primero con el tema de cómo se concibe bíblicamente, con la cosmovisión cristiana. ¿Sí? Y la Biblia enseña que toda autoridad viene de Dios. ¿Sí? El mundo te dice que la autoridad, por ejemplo, del gobierno viene del pueblo. De hecho, de ahí parte democracia, autoridad o poder del pueblo. Y la Biblia dice, no, tu autoridad es de Dios. Él es el que determina. ¿Sí? La autoridad no se origina en el hombre, sino en Dios. La Biblia dice en Romanos 13, del 1 al 3, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Si sométense a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que en quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Y la Biblia enseña, por ejemplo, en Daniel 4, del 25 al 32, que Él es el que decide quién es el que obtiene la autoridad. Sí, ¿se acuerdan cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y le dijo, se te va a quitar la autoridad, Dios, el juicio de Dios va a ser que se te va a quitar y vas a vivir con las bestias hasta que reconozcas que Dios gobierna sobre el reino de los hombres? Dice, Daniel le decía a Nabucodonosor que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, te van a tratar como un animal. ¿Sale? Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas o reconozcas que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y Nabucodonosor, pero yo creo en la democracia. Nel. Ole. Dice, aún estaban las palabras de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y lo da a quien quiere. Vaya forma de aprender la lección. A veces somos así tan tercos que tenemos que aprender las lecciones por las malas. ¿Quién le ha tocado ya? No, nosotros fue parte de ellos. Parte de la estadística. Entonces, la Biblia enseña que toda autoridad es dada por Dios, y es como la Biblia define la autoridad como un permiso dado al hombre para dominar, o sea, administrar y desarrollar los potenciales de la tierra. Sí. Aquí hay que aclarar, y lo vemos a profundidad en el taller de autoridad, que la autoridad se manifiesta como un permiso o como una orden que se te da o como una libertad que se te da o una bendición, incluso un derecho. ¿Sí? El cual, esta autoridad siempre conlleva poder, va acompañada de poder. No es como que, oye, no es como cuando sucede con mi papá, que le decía a mi papá, oye, ¿me das permiso para ir al cine? Sí, pero no me pides dinero. Yo, pues, entonces, ¿tenía autoridad o no? No me daba autoridad, obviamente, le estaba despojando de capacidad para hacerlo. No, la autoridad va siempre acompañada de poder. Y la Biblia establece ese fundamento de la autoridad dada al hombre para dominar en Génesis 1:28, cuando dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Autoridad para dominar, chicos, ¿sí? Lo cual incluye una administración de las cosas.
Dice, de hecho, Salmo 8, del 4 al 8, que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes asiáticas. O sea, todo lo oceánicas. Todo lo puso bajo los pies del hombre. ¿Para qué? No solamente para dominar, sino también para desarrollar. Por eso Génesis 2:15 dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara. Sí, es parte del trabajo del hombre. Administrar, o sea, cuidar y desarrollar, que es cultivar. Sí. Entonces, es el permiso dado al hombre para dominar la tierra, ¿pero para qué? Para realizar algún servicio o beneficio en beneficio del ser humano. Es para eso. Contrario al paradigma del mundo, por ejemplo, en el listado de cosas sobre las cuales Dios le da autoridad al ser humano, aparecen animales, recursos de la tierra, pero se hace en el listado en que sobre aquello que Dios le da autoridad, no aparece el hombre. Le dijo, te doy autoridad, gobierna y domina, sojuzga sobre tu esposa. No. No. Sobre tus hijos. Tampoco. Entonces, ¿tengo autoridad sobre mis hijos o no? El hecho que te preguntes qué onda con eso, significa qué paradigma te está gobernando. ¿Sí? Pero vamos a esclarecer eso. El dominio que Dios le dio al hombre es sobre los recursos naturales, los animales, los recursos de la tierra, pero no sobre el hombre mismo. Es decir, no le dio dominio sobre otro hombre. Entonces, la autoridad que Dios le dio al hombre no es para dominar al hombre, sino para servir al hombre. De hecho, toda posición de autoridad halla su razón de ser en el servicio que otorga a sus semejantes. Por eso la Biblia dice en Marcos 10, del 42 al 45, Jesús diciendo, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de cómo se maneja el paradigma humano. Los gobernantes dominan a la gente, ¿sí? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, el que tenga en autoridad, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando que la autoridad, la posición no es para dominar al hombre, sino es para servir al hombre. Lucas 22, del 25 al 26, te lo parafrasea de forma diferente. Dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. O sea, la autoridad es para servir. Dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y todos bajo el paradigma del mundo es, pues, el que sirve. El que se sienta a la mesa. No es el que está sentado en la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cambiando el paradigma. Sí. Porque mucha gente piensa que en la cuestión de autoridad es, tú estás sobre otras personas y tienes autoridad para que te sirvan. Y así no es como opera. El diseño original no. ¿Sí? Por eso dice Marcos 9:36. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. ¿Qué es el primero en rango, chicos? En autoridad. ¿Es qué? Servidor. Por eso Pablo decía, reconociendo este propósito de la autoridad como para servir, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. Fíjate, la autoridad de ellos era para... Sí. De hecho, por eso Romanos 13, del 4 al 6, dice que, Pablo, que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Por eso se les conoce como servidores públicos. Sí. Entonces, la autoridad, la Biblia enseña que es para, no tiene otro propósito más que, no para dominar al hombre, sino para servir al hombre. Esa es la razón de ser de la autoridad. Sí. Y todo parte del servicio. Por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa se someten por causa del servicio que producen. Y las personas que reciben un producto se someten a los términos y condiciones del servicio que reciben. Todo parte del servicio, chicos. Y es lo que justifica la autoridad. ¿Sí me explico? Okay. Eso lo vemos en profundidad en el tema de autoridad.
Entonces es el permiso, vamos avanzando, la autoridad es el permiso dado al hombre para dominar la tierra, para producir un servicio, un beneficio al ser humano, para expresar el amor a Dios y al prójimo. Es a través de ese servicio, de ese trabajo que Dios quería que manifestáramos su naturaleza, que es su amor. La Biblia enseña que el amor es la motivación final. 1 Corintios 13, del 2 al 13 menciona que si tú hablas en lenguas, das tu cuerpo, das a los pobres, haces cualquier cosa y no tienes amor, dice, nada soy, nada ganas con eso. Es inútil. Porque el amor es la motivación final de esto. Y amor, con amor me referimos al amor a Dios, es decir, con la motivación de que Dios sea alabado y exaltado. Mateo 5:16, 6:16 dice, de la misma manera dejen que 5:16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Fíjate la motivación. Hago mis buenas acciones por amor al Padre, para que esté exaltado. ¿Sí? Y como también amor al prójimo, con la motivación de que sea beneficiado, realices acciones para ello. ¿Sí? Dice Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Dice, el término, acuérdense que la autoridad se manifiesta como libertad también. Y cuando está hablando de libertad, está diciendo que tienes autoridad, y la autoridad es para servir unos a otros en amor. ¿Sí? Entonces, la definición que nos arroja la Biblia de autoridad es ese permiso manifestado como libertad, como orden, como bendición, como derecho, juntamente con el poder para dominar la tierra y sus recursos, para manifestar nuestro amor a Dios y al prójimo, desarrollando productos y servicios que benefician al prójimo. Para eso es la autoridad, chicos. ¿Sí? Entonces es el permiso para dominar la tierra, para producir un servicio al prójimo por amor. ¿Sencillo? Entonces cuando dices, oye, tengo autoridad, la pregunta que conlleva es, ¿para qué? Para realizar qué servicio. Sí. Dicha autoridad, chicos, ¿qué creen? Está limitada. Ah, pues así, qué chiste. Está limitada a varios factores. Déjame aclararte eso. Cuando te digo que la autoridad está limitada, debes entender que Cristo es el único que tiene toda la autoridad. Jesús, Mateo 28, 18 dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y toda, chicos. ¿Sí? Entonces Cristo es el único que tiene toda la autoridad y por lo mismo tiene todo el poder. Porque con la autoridad va acompañado el poder. Por eso aparece en Apocalipsis 1 del 7 al 9 como el Todopoderoso. ¿Sí? Y esto tiene toda autoridad y todo el poder porque es el creador y redentor de todo. ¿Sí? Tiene derecho sobre todo. Fuera de Cristo, chicos, ¿qué creen? No hay autoridad humana a quien Dios le haya delegado realizar la tarea de hacer todos los servicios o funciones de la actividad humana. Sí. Al contrario, Él ha dispersado su autoridad entre toda la humanidad. Así tenemos una autoridad limitada para uno o unas cuantas funciones y eso limitado por nuestro rol. Sí, en mi rol de papá tengo nada más una autoridad limitada a mi rol de padre, mi rol de empresario a esa función, a esa actividad que realizo como empresario. Sí. La Biblia enseña entonces que está limitada la autoridad a un área de servicio o actividad humana. 1 Corintios 12, del 14 al 21 te enseña este concepto, diciendo Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Te está diciendo, los diferentes miembros, las diferentes personas que forman parte del cuerpo, tienen una función limitada. ¿Sí? Uno es ojo, otro es oído, otros, ¿sí? Por eso 1 Corintios 12, de 4 a 6 dice Pablo que hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, aunque el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí? Y 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Te dio una repartición de un don, de una habilidad para hacer algo. ¿Sí? No todo, pero algo. Por eso Pablo decía, ¿son todos apóstoles?
son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, y la respuesta es no, porque tenemos autoridad limitada. ¿Sí? Por eso, en 1 Reyes 19:16, por ejemplo, decía, se le asignaba la tarea de que ungir a uno como rey, a otro como profeta, ¿sí? Porque son diferentes funciones limitadas. Te unjo como rey para que realices la función de rey, pero no vas a ser profeta. ¿Sí? Realizas eso. Y así, por ejemplo, la autoridad del gobierno se le considera la autoridad para llevar la espada. ¿Sí? Dice Romanos 13:4 que no en vano lleva la espada, puede ser servidor de Dios. La autoridad para poder sancionar con pena de muerte, por ejemplo. La autoridad de gobierno, la autoridad tiene el poder de la espada. Los padres tienen la autoridad de la vara. Y así cada uno tiene diferente rango. ¿Sí? Por eso Jesús, reconociendo los límites de la autoridad para una función o actividad, ¿se acuerdan? Él definió su autoridad en Lucas capítulo 4, cuando dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para empezar a delimitar su autoridad. Y cuando alguien lo quería invitar que se pusiera como juez o repartidor, Jesús dijo en Lucas 12:13 al 15, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, él sabía limitar su autoridad, ¿sí? Porque a ninguna persona o situación se le ha delegado hacer todas las funciones dentro del reino de Dios. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces es una autoridad limitada a una función, a un área de servicio o actividad humana, a un grupo de personas. Y eso es importante que entiendas porque Dios nos ordena, por ejemplo, amar a todos como a nosotros mismos, a nuestro prójimo. ¿Va? Pero no nos va a hacer responsables por todos, ¿sabías? Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo de gente específico. Sí. La gente sobre la que tienes responsabilidad tiene preferencia o más derechos que el resto, así como Jesús lo aplicó en su caso. ¿Se acuerdan cuando Jesús, llamó a sus discípulos para enviarlos a predicar? Sabía que tenía responsabilidad primero para con su familia, el pueblo de Israel. Y le dijo, Jesús envió a los 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y así pasó con la sirofenicia, cuando le estaban pidiendo un milagro. Le está diciendo, no puedo, debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar comida de los hijos y arrojársela a los perros. Qué fuerte. ¿Sí? Y está Jesús enseñando un principio muy claro, debes de tomar responsabilidad sobre aquellas personas, debes amar primero y tomar responsabilidad sobre aquellas personas sobre quienes Dios te da autoridad para servirlas. Sí. Aquí en este caso de la Sirofenicia, el Señor nos enseñó cómo aplicar esto con flexibilidad. Sí, puedes ayudar a otros sin perder el enfoque en las personas en las que Dios te da autoridad. Sí. Por eso tienes que identificar el grupo, la autoridad sobre las personas sobre las cuales Dios te da autoridad. Por ejemplo, cuando dice en Efesios 5:22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. O sea, si tú eres esposa, ¿te debes someterte a todos los esposos? Obviamente no. Ya, y tienes que identificar, ¿cuál es el mío? Porque la autoridad está limitada. Está limitada, ¿sí? O, hijos, obedezcan a la señora a sus padres, porque esto es justo. ¿Debes someterte a todos los padres? No. Debes identificar sobre qué padres, porque la autoridad está limitada a un grupo de personas. ¿Vamos? Entonces, Pablo, lo mismo sucedió. Pablo se dividió, sabían que el llamado de Pablo era a los gentiles y el llamado de Pedro era servir a los judíos. En Gálatas 2, del 7 al 9 habla acerca de eso. Sí. De hecho, 2 Corintios 13, 14, del 13 al 14 dice: nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Fíjate, Pablo, sabía distinguir su campo de autoridad. No nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasaremos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio con la buena noticia de Cristo. Fíjate cómo él menciona que hay límites en su autoridad, porque había otros que estaban sirviendo a otra gente, y él sabía identificar cuáles eran los suyos, cuáles eran las personas sobre las cuales tenía autoridad.
aquellos que estaban siendo beneficiados de su servicio. ¿Vamos entendiendo? Toda la autoridad está limitada a un grupo de personas. Eso es en todos los aspectos. No hay una institución o gobierno que tenga, o algo, que tenga autoridad sobre todo. Sí, excepto, obviamente, Jesucristo. ¿Sale? Está limitado a un territorio. Tu gobierno, tu autoridad, es solamente sobre un territorio, chicos. Tu casa, tu ciudad, tu oficina, es limitado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en Deuteronomio 2, del 9 al 19, el pueblo de Israel estaba como que una tierra vecina le estaba coqueteando y el Señor le dijo, no te voy a dar esa tierra, ni se te ocurra, porque está limitado. ¿Sí? Dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Y no te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendes con ellos, porque no te daré posesión a la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. ¿Sí? De hecho, en Josué del 1, del 3 al 4, Dios delimita, por ejemplo, el territorio sobre el cual le fue asignado al pueblo de Israel. ¿Sí? En Hechos 7:29 lo recalca Dios diciendo, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una, límites territoriales. ¿Por qué? Porque nadie tiene autoridad sobre todo el territorio. Tu autoridad se va a ejercer o se va a gobernar sobre sobre un territorio específico, una casa, un lugar, etc. Está limitado entonces a un territorio, a un código moral, es decir, una ley trascendente que no se origina en el hombre sino en Dios. ¿Sí? La autoridad, la libertad, los derechos y permisos que tenemos, todos tienen límites, chicos, todos. ¿Sí? Estos límites en realidad son necesarios para conservar la libertad de todos. De lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más. Entonces tenemos que entender cuáles son los límites que Dios ha establecido. ¿Sí? No es como que puedo hacer lo que yo quiera, ni puedes hacer lo que tú quieras. Dios ha establecido límites. Por ejemplo, en Hechos del 5 al 29, decían los discípulos a las autoridades establecidas, decían ellos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Te está enseñando que la autoridad humana tiene límite. ¿Cuál es el límite? Es lo que Dios manda es primero. ¿Sí? Hay una ley trascendente que no procede del hombre, al cual yo debo obedecer antes que el hombre. Por eso aquí te dice, es que mi pastor me dijo que esto. No, pero si Dios ya te dijo otra cosa, aunque sea tu pastor, te sometes a Dios. Porque la autoridad del pastor, la autoridad del gobernante, la autoridad de tu padre, etc., está limitada al mandato de Dios. Sí, la ley trascendente. Por eso, Daniel 3, del 17 al 18, veamos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Que se enfrentó a Nabucodonosor porque no quisieron someterse a adorar la estatua. ¿Y qué le dijeron ellos? Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Están desobedeciendo? ¿Sí? ¿Podemos desobedecer a las autoridades? Claro, en las cosas en las cuales Dios nos ordena. ¿Sí? Cuando hay una diferencia de opinión entre Dios y el hombre, la autoridad que prevalece es la de Dios. ¿Sí? Entonces podemos desobedecer en los casos a la autoridad. ¿Sí? De hecho, en Éxodo 1, del 16 al 21, vemos el caso de las parteras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esas parteras desobedientes? ¿Qué hicieron? Faraón las reúne y les dice, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Así, tranquilo. Para tener la partera así, el cuchillo. Así. Ups. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. ¿Podían desobedecer? ¿Estaba en su derecho de desobedecer? Claro. Decían que estaban temiendo a Dios. Sabían que eso estaba mal delante de Dios. ¿Sí? Por eso, también, entonces está limitado a un código moral, está limitado también a un tiempo. Hechos 17:26 dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. O sea, hay un tiempo para cada gobierno, chicos. Por eso todos los gobiernos caen, tienen su tiempo de vigencia. ¿Sí? Tu vida, tu ejercicio de autoridad tiene un tiempo de vigencia. ¿Sí?
Por eso también ves el caso donde Jesús no tenía autoridad y de repente tenía toda autoridad, porque había un tiempo para cada cosa. ¿Se acuerdan cuando fue tentado por Satanás? Que le dijo todos, le presentó todos los reinos de la tierra en Mateo 4 del 8 al 9. Le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Por ello presarle eso porque Jesús no tenía todavía autoridad sobre todos los reinos de la tierra, ¿se acuerdan? Pero ¿qué tal Apocalipsis 11:15? Ahí dice, ahí llega Jesús, ahora sí, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora sí, con todo para tomar posesión de todos los reinos. Ahora sí, ¿qué me decía Satanás? Sí. Por eso, ves también en pasajes como Daniel 7:22 dice, hablando del reino que cuando Dios va a dar el reino a los santos, dice, y hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió juicio a favor del pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Ahorita parecía que no tienes autoridad, chicos, pues solamente por un tiempo. Vas a ejercer, porque la autoridad que tenemos también se aplica a un periodo de tiempo. Sí. De hecho, dice la Biblia al anticristo que se le permitió hablar con arrogancia y preferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad por 42 meses. Sí. El rey David, por ejemplo, dice en Hechos 13:36 que David, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Está diciendo, ejerció su autoridad en su tiempo. ¿Vamos? Y esto, chicos, aplica, estos límites de autoridad aplica a todos los elementos de la creación. Todos son todos. Y esto lleva al principio de la no absolutización de las partes relativas. Todo lo que hizo en la creación de Dios es relativo, chicos. Porque no ocupa todo el espacio, ni todo el tiempo. Es relativo. Y se requiere de otras componentes para entenderse. ¿Sale? El único que lo llena todo y que es absoluto es Jesús. Dice Efesios 1:23 que y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Llenando todo. Sí. Y no solo el ser humano tiene autoridad, cada elemento de la creación tiene autoridad, ¿sabías? Por ejemplo, el sol tiene autoridad, ¿sabías? La luna. Sé que me gusta ver sus caras cuando... Es que no te da servicio de En ese caso tienes que entender que la Biblia enseña que la autoridad, en este concepto, en este asunto que les platico, la autoridad es la libertad para manifestar su naturaleza, su potencial en un tiempo y un espacio. La libertad para manifestar su naturaleza, para ser. Sí. Dios ha dado, por ejemplo, autoridad a los astros. Génesis 1:16 dice, el Señor Dios, hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Eso también las estrellas. Sí, entonces tiene autoridad. Tiene su lugar y su espacio para que pueda manifestar su naturaleza. ¿Sale? Hay también autoridad de los animales, por eso dijo Génesis 1:22, entonces los bendijo con las siguientes palabras a los animales: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y les da autoridad para que se multipliquen y les dice dónde. Sí. Hay autoridad incluso para las emociones, chicos. Las emociones tienen autoridad, sí. Tienen su lugar y su espacio para que puedan manifestarse en libertad. Por ejemplo, autoridad como por ejemplo el manifestar la inconformidad. Job 6:5 dice, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? O sea, tengo autoridad para poder manifestar esta expresión de autoridad. ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? Por eso, chicos, es cuando tú manifiestas una emoción incorrecta en el tiempo correcto, en el espacio correcto, está equivocado. Hay un enojo que es pecaminoso. ¿Me explico? Le diste al enojo la oportunidad para que se expresara en un momento y un tiempo que no era correcto. Le diste autoridad cuando no deberías de dar la autoridad. ¿Me explico?
Y hay un momento para que se ejerza. Hay un momento para que te quejes. Sí, hay un momento para que te regocijes. Sí. Por ejemplo, el enojo. Romanos 9:22 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo. Fíjate, dice que tiene derecho. O sea, puedo dejar que se manifieste con toda libertad el enojo en este asunto. Sí, aquí sí va. ¿Me explico? Y esto, chicos, pero es solamente un tiempo y un espacio, y hay que saber colocar las partes en su debido correcto. Por eso todos los elementos de la creación funcionan como un rompecabezas, el cual el enemigo vino a estropear, cambiando su lugar, dando autoridad, extendiendo la autoridad de otros asuntos y cambiando lugar uno con otro. ¿Sí? Y eso nos lleva al concepto del principio de soberanía o de autoridad limitada. Porque con excepción de Dios y su reino, todos los elementos que existen son relativos, no forman todo el sistema y se entienden en base al resto del sistema. Tú no entiendes el calor sin el frío, tú no entiendes la velocidad sin la lentitud, ¿sí? Y es relativo. Por eso vemos que Dios pone límites a los diferentes elementos de su creación. Y todo tiene límites, ¿sí? Génesis 1 del 3 al 4 dice, y dijo Dios que existe la luz, y la luz llegó a existir. Pero pregunta, ¿la luz llenó todo? No, dice, y Dios consideró que la luz era buena y se separó de las tinieblas. Luz, tinieblas. Y cada uno tenía su lugar donde manifestar su autoridad, donde expresar su naturaleza. Job 38, 19 al 20 dice, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Viendo lugar para cada cosa. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Hablando de los límites para cada cosa. Sí. O Job 38, del 8 al 11, que dice, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando le ropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué sus cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Estableciendo, ¿qué? ¿Límites qué? Al mar, a la autoridad del mar, chicos. Sí. Y también por eso los elementos de la creación no son autosuficientes. 1 Corintios 12, 21 te habla de que dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Hay toda una interdependencia en todos los elementos de la creación, chicos. Sí. Para poder manifestar entonces la autoridad tiene que haber un lugar, un espacio, más no todo el espacio, más no todo el lugar. Cuando se extiende su autoridad a áreas o a espacios que no le corresponden, está habiendo un abuso de autoridad porque lo está haciendo en decremento de algún otro elemento. ¿Me explico? Por eso dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No todo el tiempo, no toda la hora. Tiene su propio espacio, un tiempo definido. ¿Sí? 1 Corintios 2, del 14 al 17 dice, ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Sí? Hablando de que no hay ningún elemento que abarque todo. No se absolutice. ¿Sí? Por eso tenemos que lo material tiene su lugar y su espacio, lo inmaterial también. El soñar, por ejemplo, solo en la actividad mental a ciertas horas del día y en ciertos lugares, aunque hay gente que se la pasa soñando. Hay un tiempo y un espacio incluso para la manifestación del pecado. ¿Sabías? Hay un tiempo y un espacio para la manifestación del pecado y es ese tiempo. Pero va a llegar un tiempo donde se va a terminar su tiempo de manifestación. Sí. Entonces vemos que la autoridad viene de Dios, ese permiso del hombre para dominar la tierra, para producir un servicio y en beneficio del ser humano, para expresar amor. Y dicha autoridad está limitada a un área de servicio, a un grupo de personas, a un territorio, a un código moral y a un tiempo. Y con un plus les expliqué cómo eso aplica a todos los elementos de la creación. La concepción bíblica de la autoridad del Estado, chicos, esto es tan interesante. La concepción bíblica es que Dios le ha dado autoridad al Estado para que lleve a cabo una función, una misión, un servicio, que es, la misión del Estado es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción
así como administrar la hacienda y los registros públicos. Se lo repito, es mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones legales de individuos, instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Esto te lleva a varias funciones limitadas, que son la función de legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger, edificar y administrar la infraestructura pública y mantener el registro público. Son 7 funciones del gobierno que la Biblia enseña. Vamos a ver cada una de ellas. Legislar. Estamos hablando del discernir el orden social establecido por Dios. Eso me lo refiero con legislar. Es discernir el orden social establecido por Dios para la convivencia armónica entre individuos y comunidades privadas y darle forma positiva. En términos legales, cuando se habla de darle forma positiva, se habla de registrarlo y ejecutarlo. ¿Sí? Esto lo que implica, chicos, es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones. ¿Sí? Este orden social. Fíjate lo que dice Proverbios 8, del 15 al 16. Dice, hablando de la sabiduría: por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. ¿Sí? Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Fíjate, dice, la sabiduría te está diciendo que por ella reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Y ese es un concepto que debes entender, porque el concepto bíblico es que las normas justas ya existen. Tú tienes que discernirlas. El orden establecido para su creación, Dios ya lo estableció. Tú tienes que descubrirlo y aplicarlo. Y para eso Dios te da discernimiento, sabiduría, para que puedas extraerlo. ¿Me explico? Por eso, obviamente, Israel la llevaba de gane porque Dios se le reveló de forma directa. Entonces ellos no tuvieron que andar discerniendo cuál es el orden y tal. Sí. De hecho, por eso decía Deuteronomio 4:8, se las llevó así, como se les dijo Dios para que presumieran, pues ya te lo puso facilito. Dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? O sea, Dios dijo, mira, aquí te lo di facilito sin que andes ahí quemando la cabeza tratando de discernir qué onda con eso. Sí. Pero aún así, dentro de ese marco establecido por Dios, los reyes emitían las leyes que fueran necesarias. Por ejemplo, David, en 1 Samuel 30, del 24 al 25, emitió una ley en cuanto al manejo de los botines de guerra. Dice, del botín participarán tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, dentro de esas normas que Dios le dio, salían todavía otras normas que podían seguir emitiendo. ¿Cómo las establecían y cómo las ponían? Porque discernían eso es lo correcto. Sí, les da sabiduría al Señor. Sí. Hay un montón de casos, y ahí están registrados en el bosquejo. Ahí nomás les doy este caso como ejemplo. Pero la otra función del gobierno es legalizar. ¿Qué crees que se difiere el legislar de legalizar? ¿Leyes? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La legalización puede ser algo posterior a cuando ya está la actividad. Hay un desorden, sabes que vas a legalizarlo, vas a organizarlo. Y la ley es antes de que empiece el desorden. No. Es participar. Ok. Voy a comprar una propiedad, entonces legalizas. Exactamente. Legalizar es poner las leyes de forma general. Pero cuando legalizar es oficializar, chicos. Es hacer una ley privada entre particulares. ¿Sí? Ya sea para transacciones entre individuos, ya sea por cuestiones de comercio, de herencia, lo que tú quieras. ¿Sí? Lo que haces es que hicimos este trato y lo quiero hacer ley. Es decir, que hay una sanción si se rompa. ¿Qué hace? Se legaliza. ¿Me explico? Y eso lo ves, por ejemplo, en casos como el de Abraham cuando realizó la compra de una propiedad para sepultar a su esposa. ¿Se acuerdan? Fue ¿a dónde? A las puertas de la ciudad para legalizar la transacción de compra.
Sí, con esa legalización ya tomaba ley el hecho de que ya pasaba de un propietario a otro. Sí, ya se le podía acusar de robo porque ya estaba legalizado, oficializado que la propiedad había cambiado de propietario. ¿Vamos? Eso viene en Génesis 23 del 16 al 18. También el caso de Boz, cuando legalizó la transacción como pariente redentor. Él tenía que comprar el terreno de la viuda y con ella casarse. Mira qué ganó. Casarse con Ruth. Sí. Y fue con el pariente que tenía el derecho primero. Fue a las puertas de la ciudad y legalizó la transacción. Primero le ofreció al pariente que tenía el derecho prioritario para poder legalizar, para poder hacer uso de esa propiedad y casarse con Ruth. No lo quiso y delante de todos, de forma legal, aceptó él adquirir la propiedad y casarse con Ruth. Eso viene en Ruth de 4, del 1 al 12. ¿Vamos viendo? Y es lo que hacemos, chicos. Por eso notariamos trámites, legalizamos cosas, porque para que tengan, sí, sean oficiales. Exactamente lo que hacen, sí. Este es parte del trabajo del gobierno, legalizar, oficializar transacciones entre individuos por cuestiones de comercio, herencia y demás, ¿sí? Entonces, no solamente esa es la función de legalizar, también está la función de juzgar, que es definir al culpable y el castigo que se merece por el rompimiento de dichas leyes establecidas, ¿sí? Tú ves que es algo en lo cual Moisés gastaba todos sus esfuerzos como gobernante de Israel, en juzgar. Éxodo 18 del 13, versículo 13 dice: al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Gente todo el día escuchando pleitos. Moisés, me robó mi vaquita. A ver, ¿dónde está tu vaquita? A ver, y ver todas esas cuestiones, imagínate. Ay, qué horror. Dice, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, él tiene que juzgar y dar el veredicto uno con otro. Sí. Entonces vino el suegro y le dice: estás haciendo mal, mi chavo, tienes que hacer trabajo en equipo. Y nombraron jueces. Sí, le dijo: pon jueces, delega. Entonces escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jueces fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Sí. Es la función del gobierno, chicos, juzgar. Sí. La Biblia menciona en Deuteronomio 22, del 15 al 18, por ejemplo, en casos de juicios entre conflictos maritales. Sí. La que, oye, esta mujer con la que me casé me fue infiel. Y se llevaba el caso ante los jueces para que se juzgara. Sí. También conflictos familiares. Se menciona en Deuteronomio 25, del 7 al 9, que era el caso ya es que los hermanos, para conservar la propiedad, tenían que casarse con la viuda de su hermano para poder levantar. Y cuando había, oye, no quieren hacer eso, y se juzgaba esos casos. O el caso del hijo rebelde, ¿sí? Oye, mi hijo, ya le dimos disciplina, nomás no capta, es un borracho, tragón, rebelde, terco. Y se juzgaban los casos de conflictos maritales, familiares, era parte de, ¿sí? O los casos de homicidio, como viene en Josué 20, del 4 al 5, ¿sí? Es parte de la función del gobierno, juzgar. Se requiere. Acuérdense que el gobierno surgió para poder poner las normas de convivencia, y cuando se requieren normas de convivencia en cualquier relación va a haber conflictos. ¿O no les ha pasado? Cualquier relación, y es como que se requiere un juez. Bueno, el gobierno pone eso. También la función de castigar, que es imponer una condena por el rompimiento del orden establecido. Aquí es donde el gobierno se le ha dado el poder de la espada. Dice Romanos 13, del 13 al 4, porque los gobiernos no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieres librarte del miedo a la autoridad,
haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, entonces deberías tener miedo. No en vano, llevan la espada, pues está al servicio de Dios para emitir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Estoy hablando del poder de coerción, es de uso de la fuerza para imponer el orden, chicos. ¿Sí? ¿Qué tipo de castigos se mencionan en la Biblia? ¿Alguien recuerda que los gobiernos establecían? Lo llevaban al calabozo, ¿no? Calabozo. No había calabozo. Los leones. Los leones. Bueno, los gobiernos cristianos, digo, el gobierno, por Dios, porque los gobiernos paganos hacían de todo tipo. Al coliseo. Por ejemplo, la Biblia menciona, por ejemplo, la imposición de relaciones. Sí, Deuteronomio 22 del 18 al 19. ¿Cómo que imposición de relaciones? Si te asignaban una relación, eso era un castigo. Sí. Por ejemplo, un caso donde... no, la suegra no era un castigo. Pero... Era parte. Eso es parte. Es para recordarte de este mundo caído, bro, pero no. Está hablando de este hombre que le hace abuso a una chica. Dice que se casará con la chica, dice en el versículo de Deuteronomio 22 del 18 al 19, dice que ella seguirá siendo su esposa mientras él viva y no podrá divorciarse de ella. O sea, se te asigna, órale. Oye, ya me quiero que... Nah, es parte de... ¿Tuviste eso? Esa es la parte de la que tienes que ser responsable de esta relación. Así también se asignan a padres, a hijos y demás, se te asignan. ¿Sí? Y si no quieres sobrellevar la relación, se te da un castigo. Y es algo normal. También enseña multas como parte del castigo. En Deuteronomio 22, 19 menciona que también le impondrás una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar el padre de la mujer por haberla acusado públicamente de conducta vergonzosa. Órale, una multa, sí. También hablaba la multa a los que se les pescaba con lo robado. Tenían que regresar 20% más de lo recibido, sí. Eso viene en Éxodo 22, 4. También el castigo físico. ¿Sabían? ¿Había castigo físico, chicos? Latigazos. No vayan a salir con que sacarles el ojo. Los ojos, no estoy tomando los casos de gobiernos paganos, chicos. Los que sacaban los ojos eran los filisteos, ¿sale? No vayan a ser así como que mi gobierno voy a sacar los ojos. No, tranquilo. Sí. Castigo físico, Deuteronomio 25 del 2 al 3 dice: si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que ahí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. O sea, nada más que le duele, ¿no? Hay que, respetando su dignidad. 39. El otro tipo de castigo, trabajo forzado, también se da. Sí, Deuteronomio 20 del 10 al 11 o Josué 9:21 habla acerca de eso. O también confiscación de bienes. Sí, por eso Proverbios 22 del 26 al 27 dice: no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, se te quitará hasta la cama en que duermes. Órale. Sí. También restringiendo la libertad. Por ejemplo, al que caía en un homicidio, lo tenían que cerrar en una ciudad de refugio que se les conocía, número 35-28 habla acerca de eso. Y debía permanecer ahí todo el tiempo hasta que el sacerdote de esa ciudad muriera. Sí. O incluso en Éxodo 22:3, si alguien robaba, se le limitaba su libertad. ¿Por qué? Porque si no tenía con qué pagar, ¿sabes qué se hacía? Se vendía al susodicho. Tenemos ladrón aquí listo para trabajar. No es de confianza, pero pues, está a 50% de descuento. Y la pena de muerte, chicos. ¿La Biblia enseña la pena de muerte? Sí, a los necios. A los necios. Sí. Sí, porque no entienden. Pena de muerte la Biblia enseña, de hecho la establece
antes de Israel, antes que nada, desde Noé. Dice en Números 35 del 30 al 31. Números. Perdón, Génesis 9 del 5 al 6. Dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. ¿Qué está haciendo? Está estableciendo la base del gobierno. Sí. Dice, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Está explicando la razón de la gravedad de este castigo. O sea, quitar el ser humano, por ser hecho a la imagen de Dios, goza de una dignidad y un valor trascendente, al cual se debe respetar. Y un principio de justicia es que la pena debe equivaler a aquello que se ofende. ¿Sí? Y estás hablando de que estás ofendiendo algo, estás causando un delito mayor. Y se debe pagar con la muerte. ¿Sí? Muerte con muerte. Así es. Números 35 del 30 al 31 dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. ¿Por qué? Porque eso le da dignidad, valor a la vida humana. Es una sanción que corresponde a eso. ¿Sí? Entonces, pena de muerte es parte de eso. Entonces, esos son parte de los castigos que la Biblia menciona como parte de la ejecución del gobierno. También la otra función del gobierno es proteger en contra de invasión, ¿sí? Es decir, dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. Por eso, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Samuel les advirtió, les dijo, si piden un rey, no se acuerdan, si el rey, dice, reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y les asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. ¿Por qué? Porque van a nombrar capitanes de ejército, generales y demás, porque es parte de la función del gobierno. ¿Sí? Dice Josué 11 del 4 al 16. Pero entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. ¿Se acuerdan cómo habíamos platicado que los ancianos ponían a los reyes? Sí, y aquí estaba hablando de, son los que escogían a los generales, a los reyes, para que los dirigieran en la guerra. Era parte de la función de gobierno. Saúl, David y demás eran los que conduciendo los ejércitos del pueblo de Israel para pelear, ¿sí? Porque eran los que defendían al pueblo, chicos. Era parte de la función, ¿sí? También la otra función es edificar y administrar la infraestructura pública. Parte de la función del gobierno, chicos, es edificar la infraestructura pública, es decir, aquella que es de uso público, que no es de privado, no es de una persona en particular, sino de toda la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en 2 Samuel 5:9 habla de que David construyó la muralla de la ciudad. Es una infraestructura pública, ¿sí? 2 Samuel 5:11 habla de que David construyó los palacios de su gobierno, ¿sí? Es parte de... Los templos incluso eran de uso público, ¿sí? No eran de un uso particular. Segunda Reyes 20:20, por ejemplo, habla de que Ezequías edificó presas y acueductos. Era parte de la infraestructura pública. También se edificaban plazas y entre otras cosas. De hecho, uno de los principales constructores fue Salomón, que con todo el dineral que tenía, hacía y deshacía con todo eso, ¿sí? Entonces, parte de la función del gobierno era eso. Formar la infraestructura pública, o sea, de uso público, y administrarla. ¿Sí? Y la otra función es mantener el registro público. ¿A qué creen que me refiero con el registro público, chicos? Control. Todos los ciudadanos de una región tenían el censo. Censo. Registro público de la propiedad. Registro público, chicos. En toda sociedad se requieren registros públicos de eventos, transacciones oficializadas. Es decir, saber de quién
quién posee qué cosa, quién está casado con quién, quién se divorció, quién es padre de quién, las genealogías. Sí. ¿Quién es hijo de quién? ¿Quién se murió? ¿Quién nació? Todo eso. Esto es necesario para derivar con facilidad todos los asuntos legales que conllevan relaciones y propiedades, chicos. Esto es necesario en todo gobierno. Es como que, oye, pues, quiero tal herencia. Sí, pero ¿cómo comprobamos de que tú eres hijo? Claro. Primero probamos el registro, no funcionó mejor. Sí me refiero, es parte de función de todo gobierno. Esdras 5:17 dice: por tanto, si al rey le place, solicitemos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia, a fin de descubrir si es verdad que el rey sirio emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. O sea, tiene que haber un registro público, si no, pues ¿cómo sabíamos qué cosa? ¿Sí me explico? Deuteronomio 4:1 dice: si un hombre se casa con una mujer y luego deja de creerla por haberla encontrado con ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, tiene que ir con autoridad para poder constatar que se está divorciando, para que quede registrado, chicos. ¿Sí? Éxodo 6:16 dice: según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví. Empieza el nombre. Fíjate, dice, según los registros, ¿qué? Oficiales. Es para poder saber quién es quién, chicos. De hecho, en Esdras 2:62 dice: buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Es que no me registró mi mamá. Pues sorry, chavo. ¿Sí vamos entendiendo? Era parte de la función del gobierno. Es, de hecho, parte de la función del gobierno. Sí, de hecho, Ruth 4:11 dice, hablando vos, dice: he tomado hoy como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Órale, había registros de... Sí, de hecho, segunda de Samuel 8:16 habla de que Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador o el cronista del reino. ¿Qué crees que decía? Registraba todos los hechos. Sí, era parte de ello, chicos. Porque es que todo gobierno lo requieres. Si hay que regular las relaciones y que haya armonía, hay que oficializar todo ese tipo de cosas, registrarlas. ¿Y desde cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Quién es hijo de quién? Pues, esa es la lógica de... ¿No crees que como que a un gobernador flojo, así pensando que hacía en su tarde libre, dijo: voy a poner un registro público? Sí, voy a cobrar el acta de nacimiento tanto. No, chicos, es parte de, se requiere en todo gobierno por esa cuestión, ¿sí? ¡Wow! Estamos entendiendo mucho de gobierno. Ahora ya sabes qué onda. Y por los servicios de gobierno. Si te das cuenta, estos son los servicios bíblicos del gobierno, chicos. Esta es la función. No más, no menos. Y por sus servicios, ¿qué crees? Tiene derechos a recaudar impuestos. Romanos 6, 13, del 6 al 7 dice: por esas mismas razones también paguen impuestos. Se lo estoy diciendo a los cristianos. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen impuestos y den aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. 1 Samuel 8, del 15 al 18, Samuel advierte al pueblo de Israel que quería su rey. Dice: ¿quieren rey? Ok, ¿qué les va a decir la cruda realidad? Y les empieza a decir que un factor que no consideraban, porque ellos querían ser como el resto de las naciones. Dice: les van a cobrar impuestos. Dice Samuel: tomará el rey una décima parte de su grano y de su cosecha, de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. O sea, les va a cobrar impuestos la décima parte. Lo cual ahorita vemos y dices: wow, está súper bien. ¿Cuánto nos cobra? Dice: les quitará a sus esclavos, esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces el Señor no los ayudará. O sea, ¿querían su rey?
Está con rey y el rey viene con impuestos. Órale, sí. Es parte de, chicos, sí, tienen que cobrarse los servicios que se dan. Obviamente, aquí estamos hablando de una tarifa que era muy económica, 10%. No, 30, ¿verdad? 10. Y esta autoridad, chicos, esta función, pues como hemos visto, la autoridad del gobierno está limitada a un grupo de gente. Sí, el gobierno de México gobierna sobre los mexicanos, sí, a un territorio, ¿sale? Y a una área de la actividad humana. Sí, el gobierno es la máxima autoridad, chicos, pero solo en un área de la actividad humana, no sobre todo. Si tuviera autoridad sobre todas las áreas de la actividad humana, serías tú su esclavo. Y la Biblia dice que no se vuelvan esclavos de nadie. Por eso es la máxima autoridad. ¿En qué asuntos? En los asuntos de gobierno y del orden público, que son los del orden público. ¿Sí? Es por esta autoridad limitada a un área de actividad humana, chicos, que esto permite que vaya varias autoridades soberanas en un mismo lugar. Varias autoridades soberanas en un mismo lugar, ¿sí? Debido a esto, por ejemplo, dentro del territorio del Estado, encontramos a toda una variedad de instituciones soberanas, pero no otro Estado. Si hubiera otro gobierno dentro de México, sería parte del mismo gobierno, porque solamente puede haber una autoridad de un área de la actividad humana en ese territorio, ¿sí? Lo mismo sucede pero dentro del Estado te encuentras a autoridades soberanas. Por ejemplo, yo soy una autoridad soberana sobre mi familia, en los asuntos que competen a mi familia. O tú sobre tu negocio y así. Hay diferentes autoridades soberanas en las diferentes áreas de la actividad humana. Y como el gobierno tiene esa autoridad soberana, pero solamente sobre una área de la actividad humana, es soberana sobre esa área nada más. ¿Sí me explico? Si no fuera así, sería una autoridad delegada del gobierno. Todo se desprendería del gobierno, pero no es así. Por eso, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, entras a una universidad, y no sé si les ha pasado, entran a una universidad privada y se encuentran que dentro de ella hay una cafetería, que no de un negocio privado, ¿sí? O un banco, o un centro de copiado que no forma parte de la autoridad, de la universidad, pero que ejerce su función dentro de ella. Pero no te vas a encontrar a otra universidad dentro de ella ejerciendo sus servicios universitarios, porque solamente puede haber una autoridad de un tipo en un territorio, chicos. ¿Sí me explico? Y esto permite también la sumisión entre diversas autoridades soberanas de forma simultánea. La universidad, por ejemplo, debe someterse al Estado, pero su obediencia no es absoluta, sino que está limitada solo a los asuntos que corresponden al Estado, los asuntos determinados por el servicio que el gobierno ofrece. Del mismo modo que las autoridades institucionales del gobierno, del Estado, deben someterse a la universidad. Si les ha tocado, cuando estaba en la universidad, me tocaba que el gobierno mandaba a funcionarios a que se hicieran la maestría y hicieran sus estudios. ¿Y crees que por ser parte del gobierno podían hacer lo que ellos querían? Tienen que someterse a las reglas. ¡Órale! Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Sí? Se debían de someter a la autoridad de la universidad en los asuntos de la universidad cuando ellos entran a su área y lugar de dominio de la universidad. Es decir, cuando ellos requieren los servicios que ofrece la universidad. De igual manera, si un rector va al banco que está dentro de su universidad, aunque sea la máxima autoridad de la universidad y el banco esté dentro de su territorio, se debe someter al banco a sus reglas y políticas en los asuntos que competen al banco. ¿Estamos conscientes? ¿Por qué es posible? Porque tiene una autoridad limitada a un área de la actividad humana, no sobre todo. Se tiene, por tanto, que si hay una universidad con el banco y el gobierno, tienes simultáneamente tres instituciones soberanas dentro del mismo territorio. Se traslapan, pero no pelean porque están ejerciendo su autoridad en diferentes áreas de la actividad humana. Una en la actividad bancaria, otra en la actividad educativa y otra en la actividad del orden social. No son competencias. Exactamente, no son competencia. Por eso la Biblia enseña que
Dice, sométanse a las autoridades superiores en Romanos 13:1. Autoridades en plural. Y luego dice a las mujeres, dice, sométate a tu marido. Luego dice, sométate a los pastores. Luego sométate al gobierno. Dices, ¿cómo? Entonces me voy a someter a todos. Entonces, ¿quién va a gobernar sobre qué cosa? Ah, porque cada una gobierna sobre asuntos diferentes de la actividad humana. ¿Me explico? Por eso Dios, por ejemplo, castigó a Usías por violar la autoridad del templo. Él dijo, yo soy rey aquí y aquí gobierno sobre todo lo que está sobre mi territorio. Dijo, sí, Dios. Le dio lepra, quiso él oficiar el servicio del culto del templo y Dios lo castiga con lepra. En 2 de Crónicas 26:18. Y tienes ahí Usías tratando de salir del templo lo más pronto posible porque estaba llenándose de lepra y tuvo que vivir apartado, ¿sí? O David sometiéndose a la autoridad del templo. 1 Crónicas 15:2 dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando David quiso llevar el arca como él quiso? Se murieron Usa y se murieron los dos. Usa, órale, pereció. Sí, pereció. O sea. La iglesia entonces no está por encima del gobierno más que en los asuntos eclesiásticos, chicos. Y el gobierno no está por encima de las iglesias más que en los asuntos que competen en el orden social, que son asuntos de gobierno. Sí. Por eso, la función del gobierno, no entender bien no tener bien definida la misión del gobierno, cuál es su función para la cual fue diseñado, provoca que no tengas bien delimitada su autoridad y que no sepas cuál es la área de responsabilidad del gobierno. ¿Me explico? No es de extrañarse, pues, que el gobierno se aviente paquetotes de responsabilidad que no le corresponden, como las típicas promesas de proveer X números de empleos, si les ha tocado. Vamos a proveer tantos nuevos empleos. O sea, imagínate como me postulo para pastor y digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio tremendo, chicos. Si me eligen como pastor. Es como que... Es gobierno populista, Sí. O sea, hacen promesas como proveer X número de empleo o hacer... Sí, como apoyo church, exactamente. Tenemos que entender, chicos, que la autoridad de la institución está limitada a la función que realiza, porque la autoridad tiene como razón el servicio que realiza, ¿se acuerdan? Y su función no es la educación. Entonces, la educación no es la función del gobierno, chicos. No es la crianza de niños. ¿Cuál es la institución encargada de la educación? Los padres en primer lugar, los padres. Los padres en la universidad. Son las escuelas, chicos. Sí. El gobierno estaba limitado a todo eso y dejaba que dentro de la sociedad surgieran por sí mismos instituciones independientes para suplir ese tipo de servicios. Sí. No es la creencia de niños. ¿Cuál es la institución encargada de la creencia de niños? La familia. Tampoco es dirigir cultos religiosos. ¿Cuál es la institución encargada de dirigir los cultos religiosos? La iglesia. Tampoco es desarrollar la economía. ¿Cuáles son las instituciones encargadas para desarrollar la economía? Las empresas. Sí. Tampoco es proveer empleos. Sí. Vaya. Y vamos a explicar las siguientes razones. ¿Cuál es la razón de por qué Dios limitó o por qué debe ser así en términos prácticos? Sí. Pero debemos de respetar los límites de nuestra función, así como Jesús lo respetaba. Y Dios delega, chicos, la autoridad de gobierno a una persona o una o varias personas de varias formas. ¿Sabes cómo Dios delega la autoridad? ¿Cómo dice, yo creo que tú gobiernes? ¿Cómo creen, chicos? Estableciendo por medio de procesos democráticos. Por medio de... ¿No? Sí, me gusta ponernos a pensar. Dedazo divino. De acuerdo a las necesidades se levantan jueces, magistrados. Lo hace tres formas, chicos, en que Dios delega la autoridad de gobierno. Una es por reconocimiento de la gente. La otra es por imposición y la otra es por derecho. Y te vamos a ver
por reconocimiento. Es cuando Dios le da favor a tal persona o tal grupo de personas para que la gente, el pueblo, los acepte voluntariamente como gobernantes. Lo reconozcan voluntariamente, ya sea por sus dones o los procesos reconocidos, como la democracia, etc. Pero es por reconocimiento. Y aunque la gente le otorga el reconocimiento de gobierno voluntariamente, la autoridad no viene de los que lo reconocen, viene de Dios. Sí. Por eso, por ejemplo, tienes el caso de David que decía en Salmo 18, 43 al 44, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblos que yo no conocía me sirven. Al oír de mí me obedecen. Los hijos de extraños se someten a mí. David así extrañado. Wow, Señor, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué? Voluntad, o sea, por reconocimiento. Reconocían su don y demás, la autoridad que Dios les había dado y se sometían voluntariamente. De hecho, en 2 Samuel 5, del 1 al 5 dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. ¿David les forzó? Voluntariamente. Le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Y el Señor le dijo a Su Majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y ahí el rey hizo pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Fueron voluntariamente para hacerlo rey, chicos, porque vieron el don, la habilidad que Dios había puesto en ellos para dirigirlos. Tú ya haces la chamba ya. Ya, pues ya hace la chamba, vamos a hacértelo legítimamente. Sí. ¿Y qué pasó ¿se acuerdan con ¿cómo se llama? Roboam, el hijo de Salomón? En 1 Reyes 12, del 15 al 24, habla de cómo pidió consejo a los jóvenes y a los ancianos, porque el pueblo protestó porque los impuestos eran muy altos. Y pues le dijo, se les hace muy pesada la mano, les voy a poner más pesada la carga. Y el pueblo dijo, es lo que dice, es 1 Reyes 12, del 15 al 24. Dice, por tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios para que se cumpliera el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresen a su casa, Israel, y tú, David, cuida tu propia casa. Entonces el pueblo regresó a su casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Sí. ¿Los demás se independizaron? Ya no lo reconocieron como rey. Y dice la Biblia, esto fue asunto de Dios. ¿Por qué? Le quitó la gracia para que pudiera gobernar sobre ellos. Y les dio poder a la gente para que se pudieran independizar. Entonces puede venir por reconocimiento, puede venir por imposición, chicos. Aquí Dios no te da la gracia para ganarte el favor de la gente, para que te apoye, para que se someta. Aquí, ¿sabes qué te da Dios? Te da el poder. Le da el poder a una persona, a un grupo, para que se imponga como gobernante sobre una población. Y aunque ellos tengan el poder de imponer, la autoridad, lo reitero, no viene de ellos, sino viene de Dios. Sí. Y es aquí donde vas a ver, por ejemplo, Salmo capítulo 2, que dice, versículo 1, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en mano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. ¿Quieren someterse al rey? No quieren someterse. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con vara de hierro, los harás pedazos como vasija de barro. ¿Qué le está dando? Poder para gobernar y hacer pedazos, ¿sí?, a los que se opongan. Por eso dice el versículo 10, ustedes los reyes sean prudentes y déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndele alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino. O sea, flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque está hablando que tiene
el poder para imponer su autoridad en un lugar. ¿Sí? Eso es lo mismo que el Señor te dio a ti. Dijo, al que venciere y guardaré mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. ¿Por qué, chicos? Porque aquí no va a ser de, es que no quieren que yo gobierne, Señor, me designaste esta tierra y pues como que no. Dicen que estoy muy chaparrito. Aquí vas a gobernar con vara de hierro. Es decir, te da el poder para imponer tu autoridad, ¿sí? Y el otro es por derecho. Es decir, por una transacción legal que te otorga el derecho sobre una tierra o sobre un grupo de personas para gobernarles. Ejemplo de transacción legal. Tienes el caso en Génesis 47, del 18 al 21, de Faraón. ¿Se acuerdan de Faraón? Faraón, porque por planeación estratégica, gracias a José, acumuló todo el grano de 7 años de prosperidad en graneros. ¿Sí? Y vino la sequía, la mortandad, y la gente vendió primero con todo lo que tenía, su dinero, para comprar grano. Y se quedó el faraón con toda la lana. Y ya no tenía dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Sus animales, órale. Aquí está Faraón, pero danos de comer. Sí. Y le vendieron los animales. Y ya no tenían animales. ¿Qué vendieron? Sus hijos. Sus hijos. Vendieron sus vidas y sus tierras. De tal manera que se convirtió en el Señor de todo. ¿Sí? Y una transacción similar sucedió con Jesucristo. Él gobierna, tiene derecho a gobernar por derecho. ¿Por qué, chicos? Porque nos compró con precio de sangre. Sí. Dice 1 Pedro 1, del 18 al 19. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, lo cual pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es una transacción legal. Por eso Él es, por derecho, por transacción, Él es dueño de todo. No solamente es el dueño porque Él lo creó, sino porque Él lo compró de vuelta con su sangre preciosa. ¿Vamos entendiendo? Y esa es la forma en que Dios le da autoridad. Pero dices, oye, entonces, el proceso democrático para colocar gente de autoridad es solamente una variante de esta, que es de reconocimiento. Pero también está la imposición, que también se puede ver. Dios da el poder para que se imponga un gobierno. ¿Se acuerdan el caso de Nabucodonosor con el pueblo de Israel y todas las naciones? Dice Dios, yo le he dado a Nabucodonosor el poder para poder derribar y destruir todas las más autoridades y someterse a su poder, porque les da el poder para ejercer ese dominio. ¿Sí? Y así sucede, chicos, y también por derecho. Estas son las formas en las que Dios delega la autoridad a un grupo de personas. ¿Sí? Pero es Dios moviendo todo esto. Eso significa que López Obrador, Dios lo puso, chicos. ¿Sí? Y tiene su propósito. Vamos a ver qué onda con eso después. Por lo pronto quiero que terminemos con una oración. Vamos a ver, Dios mediante, la próxima vez que nos veamos, si es que seguimos aquí. Nada más les recuerdo, mañana comienza la fiesta de las trompetas y termina el 1 de octubre. Es una festividad con un cumplimiento profético y puede ser que este año veamos su cumplimiento profético. Todos con las antenitas bien paradas. Sí. Apocalipsis 12. Pero tal vez hay algunas personas que aún no le han rendido su vida a Cristo. Tal vez tú todavía no te entregas a Él. Y quiero invitarte que en esta tarde tú puedas hacerlo. Mira, el Señor te ofrece el perdón de tus pecados. Si tan solo crees que Jesús vino a pagar la condena de tus pecados muriendo en la cruz y resucitando el tercer día, y si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a rendir tu vida por completo, sin condiciones, a Jesús. Si estás dispuesto a hacer esto, el Señor te promete perdón, vida eterna y la presencia del Espíritu Santo en tu vida para ayudarte en tu caminar. Y si quieres recibir ese perdón y el Espíritu Santo, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones de mis pecados, de mis ofensas. Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento, Señor.
Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Creo que tú eres Dios. Y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Sálvame, Señor. Entra en mi vida, en mi corazón. Límpiame mis pecados y ayúdame a ser una persona que te agrade en todo. Te lo pido, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y fue genuina, vas a manifestar frutos de ese arrepentimiento que acabas de tener. Y el primer fruto de arrepentimiento es empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezar a congregarte. Y si no sabes dónde congregarte y quieres ayudar, queremos ayudarte en este proceso, en tu crecimiento cristiano, contáctanos. Todos los demás, chicos, creo que esto les está dando una idea de todas las anomalías que hay en el gobierno. Si se dan cuenta, el concepto, la definición de gobierno es un gobierno muy corto, pequeño. Sí. Pero vivimos en sociedades donde al gobierno se le han dado tributos o atribuciones que no corresponden. Sí. ¿Y qué pasa cuando sobreextiendes la autoridad de algo? Lo sobreextiendes a costa de algo más. Es decir, hay algo, le estás quitando la autoridad a algo más que debería ser. Usurpación de funciones. ¿Dónde viene este concepto? Porque se ha expandido las funciones de gobierno. Es producto de las otras cosmovisiones que vamos a ver en la siguiente sesión. Oramos. Amado Padre, gracias, Señor, por darnos entendimiento en cuanto a las funciones de gobierno, Señor. Señor, sabemos que tú nos has dado la sabiduría para poder ser luz y sal, no solamente en la familia, no solamente en los negocios, sino también en el gobierno, Padre. Damos gracias por darnos la luz y el entendimiento para poder encontrar la directriz en cuanto a cómo se debe ejercer el gobierno sabiamente, Señor. Padre, a los que has llamado para tomar posiciones de gobierno, Señor, que ellos puedan ser cristianos con una cosmovisión cristiana que permitan cambios, Señor, alinear el gobierno a tu diseño original, Padre. Que puedan ser luz y sal, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.